Este es un tema sensible, definitivamente sensible, no solo por la dificultad que tiene, sino porque encierra pues asuntos tristes, asuntos difíciles de tratar. Pero la Biblia tiene algo que decirnos, entonces es muy bueno que nosotros podamos escuchar lo que la Biblia tiene que decirnos y asimismo pues poder recibir las cosas y pues reflexionar en torno a ellas según lo que la palabra nos enseña. ¿Listo? Entonces, como decíamos al comienzo, hoy vamos a hablar un poco de divorcio, el divorcio a la luz de las escrituras, que pues es muy triste hablar de divorcio en una clase de familia, ¿no? Pero es una realidad triste pero necesaria, que como cristianos seguramente el conocer el asunto por la palabra nos va a ayudar y nos va también a tener una perspectiva bíblica, una perspectiva de parte de nuestro Señor en relación a este asunto. Entonces, bueno, como decíamos, es un tema actual. Aquí, por ejemplo, yo hice unas enseñanzas sobre este tema y mirando estadísticas hace algunos años, Bogotá tenía una tasa de divorcio del 50%. A nivel nacional teníamos algo un poco menor, pero yo estuve viendo algo últimamente y ya la tasa ha subido bastante. Estamos hablando de un 65, a veces 70% de divorcio. Eso es altísimo. Estamos llegando a tasas así como aquellos países liberales de Europa donde el divorcio es... Y bueno, entonces es un asunto que debemos considerar. Eso quiere decir que imagínense, de dos matrimonios que se unen aquí en nuestra ciudad, es posible que uno sea divorcio y ese otro tiene un porcentaje de un 40%, de un 80% entre los otros que va a sobrevivir después de eso. Entonces es difícil la tasa y es una realidad que no solo afecta a los incrédulos. Se han hecho estudios especialmente en la iglesia de Estados Unidos donde los niveles de divorcio entre cristianos y las personas del mundo son muy parecidos. Ahora, claro, en Estados Unidos tenemos un cristianismo donde todo el mundo dice que es cristiano, como aquí en Colombia decir todo el mundo que es católico, pero son cristianos no profesantes o no son cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, con una vida verdadera cristiana. Entonces, pues esa estadística pues hay un grado de dificultad porque no es tan clara, pero sí se entiende que la iglesia a nivel general, cuando tenemos una sociedad donde los valores cristianos han sido tan abandonados, eso tiene un efecto entre los cristianos. Entonces es muy posible que el efecto que hay en el mundo en relación a estos asuntos llegue hasta nosotros. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Lo primero que podemos leer, por ejemplo, en los profetas menores, especialmente en Malaquías, ahí en el capítulo 2, verso 16, es que hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que Dios no tolera, hay cosas que Dios juzga, y entre esas cosas que Dios juzga está el divorcio. Vamos a leer Malaquías 2:16. Y ahora, si usted lee Malaquías, usted sabe que Malaquías es un profeta que habla especialmente a los sacerdotes. Y esto es interesante porque el mensaje sí es para todo el pueblo en general, pero especialmente para los líderes religiosos de la época. Y a veces nosotros encontramos niveles de divorcio también entre los pastores, entre los líderes cristianos, que es muy lamentable. Esto es una cosa que llega a veces a las esferas más íntimas de los círculos cristianos. Entonces mire lo que el Señor le dice a estos sacerdotes. Dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Si hay otras versiones que traducen esa palabra, porque se está hablando de divorcio. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces cuando nosotros vemos que el matrimonio es un diseño de Dios, es una institución santa que debería ser para toda la vida, en un comienzo Dios no contempla el divorcio como una opción. Es más, dice ahí que Él aborrece. Eso se puede traducir que Él está en contra, que Él se manifiesta enemigo a ese asunto o que Él odia el asunto. Cuando se habla de divorcio, creo que estamos hablando de unos asuntos que Dios aborrece porque es fruto del pecado y de la caída del hombre y desintegra una de las instituciones más sagradas del ser humano, que es la familia. La familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la iglesia, la familia es la célula
de todo lo que constituye el ser humano. Entonces, el divorcio atenta contra eso, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos saber es que en general el divorcio para Dios es algo reprobable, como lo es el pecado y las consecuencias que trae el pecado. Ahora, vamos a encontrar que Jesús más adelante, él ahí en Mateo 19, él se pone en el mismo plano de los profetas del Antiguo Testamento y de la enseñanza de Génesis. Dice ahí Mateo 19, verso 3, vamos a leerlo, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esta es una pregunta que el contexto nos dice Mateo, que cuando vinieron los fariseos, ellos venían con una intención de tentar al Señor. O sea, ¿qué quiere decir tentar? No era una pregunta inocente. No era que ellos querían que Jesús les diera una clase sobre familia y matrimonio y divorcio. No, ellos tenían propósito de causarle tropiezo al Señor y hacerlo caer. Ahora, algunos comentaristas comienzan a pensar, pero ¿por qué una pregunta de divorcio puede hacer caer a Jesús? Entonces, si usted mira el contexto aún de la época, este asunto era serio. ¿Cuál era el asunto? En la época habían dos líneas, como lo vamos a ver ahora, de pensamiento en cuanto al divorcio de parte de las escuelas rabínicas. Y el rey, uno de los reyes de la época, ustedes saben muy claramente esa historia porque la nombra los evangelios, era Herodes. Él gobernaba en una de las partes de la división del reino que había hecho los romanos en Judea. Entonces Herodes abandonó a su mujer por irse a vivir con la mujer de su hermano, ¿sí? Ustedes recuerdan que Juan el Bautista le decía: la mujer que tú tienes no te es lícito tenerla. Cuando Herodes y su esposa escucharon la predicación de Juan el Bautista, enviaron a Juan el Bautista a la cárcel. Y todos sabemos que aunque Herodes consideraba a Juan el Bautista un profeta, la astucia de su esposa adúltera, que era la mujer de su hermano, hizo que en un momento, cuando se celebra el cumpleaños de la hija de ella, él le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces tenemos un profeta que era el precursor de Jesús, que murió por decirle al rey de la época que el matrimonio que tenía no era un matrimonio sagrado, sino que era un adulterio, porque él había fornicado dejando a su mujer y habiéndose ido a vivir con la mujer de su hermano. Entonces algunos comentaristas entienden que esta pregunta era como diciéndole a Jesús: bueno, Jesús, cuéntanos tú qué piensas del divorcio de Herodes y del nuevo matrimonio de Herodes con la mujer de su hermano. Entonces está ese contexto donde un profeta había perdido la cabeza por responder un asunto así y ser muy claro en cuanto a eso. Y ellos vienen a tentar a Jesús de alguna manera, tal vez para propiciarle un tropiezo en cuanto a eso. La otra discusión podría ser que ellos querían que Jesús se alineara con las dos escuelas de pensamiento rabínicas que existían, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Entonces el asunto es ahí que es una pregunta tramposa, una pregunta buscándole el quiebre al Señor. Entonces le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el mismo Señor se pone en la posición de Génesis y se pone en la posición de Malaquías. Lo que Dios instituyó, el matrimonio, es un matrimonio para toda la vida. Cuando dice la frase: lo que Dios unió, lo que el hombre no lo separe, quiere decir que el hombre, ni el esposo, ni la esposa, ni la iglesia, ni la sociedad, ni las leyes deberían dividir o permitir la separación de aquello que Dios estableció hasta la muerte. Entonces Jesús se pone en el mismo plano de Malaquías, en el mismo plano de Moisés, que era el espíritu que había continuado desde el antiguo pacto. El matrimonio es para siempre, el matrimonio es para toda la vida. Dios está en contra del divorcio. Eso es lo primero que podemos decir. Malaquías decía que el altar de Jehová se llena de llanto y de clamor
cuando los sacerdotes le son infieles a las mujeres de su pacto o cuando hay divorcio abundante en la sociedad. Y el divorcio y la separación en una familia no solo tiene daños profundos a los dos involucrados, el varón, la mujer, afecta profundamente a los hijos y genera un ambiente, en el ambiente cristiano, un ambiente de deshonra contra Dios, porque un mal marido es un mal reflejo de Cristo y del amor de Cristo. Una mujer insumisa, rebelde, es el reflejo de una iglesia rebelde, apóstata, insumisa. Y unos hijos no criados con el temor y la sabiduría de Dios son la figura de hijos carnales y separados de Dios. Entonces el divorcio Dios lo aborrece, como veíamos en Malaquías, porque es un asunto que atenta contra el propósito de Dios, el llamado de Dios y lo que Dios quisiera hacer con nosotros. Ahora, mire lo que vamos a leer en los versos siguientes, porque el asunto es que definitivamente Dios aborrece el divorcio, pero ahí es donde entran los peros que son difíciles de interpretar en las Escrituras, porque sí existen peros. Aunque no es la voluntad del Señor que haya divorcio, aunque Dios aborrece el divorcio, aunque Él lo estableció en un principio para que el divorcio, para que el matrimonio fuera para siempre, ya la misma Escritura hacía una excepción. Y es lo que le van a responder aquí en Mateo 19:7 los judíos al Señor. Dice ahí, le dijeron, o sea, a raíz de la respuesta del Señor, entonces ellos le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, si Dios estableció que el matrimonio fuera para siempre, si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué Moisés lo permitió? Ahora, es lógico que si Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer o al hombre en un caso, eso no lo hizo Moisés, porque Moisés no es el autor de la ley, eso fue Dios. Entonces, ¿por qué si Dios aborrece el divorcio, Él deja una excepción? ¿Sí? Y ahí comenzamos a entrar pues en los asuntos donde hay discusión. Pero vamos a escuchar lo que nos dice Jesús en cuanto a lo que llamaremos en nuestra clase la primera excepción para el divorcio. Dice ahí, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces tenemos dos realidades. Jesús habla del principio, Génesis 2, y Jesús nos habla que después, por la dureza del hombre, Dios a causa de su sabiduría, Él permitió. No era su voluntad inicial, pero son aquellas cosas que Dios da en su permisión por causa de la dureza del corazón del hombre. Mas al principio no fue así. O sea que lo original, podríamos decir, es que el matrimonio sea para siempre, hasta que la muerte lo separe. Pero por causa de la caída y la dureza del corazón, la Biblia dio la opción en la ley de que el hombre pudiera repudiar a sus mujeres. Ahora el asunto no queda ahí. El verso 9 nos explica cuál es la razón por la cual se pudiera repudiar según la interpretación de Jesús de Moisés. Dice ahí, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y mira aquí está la salvedad, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces un verso corto, que es un verso que también encontramos en Mateo 5, verso 32, ahorita lo vamos a leer, pero en este nos dice así lo siguiente el Señor, cualquier persona, hombre en este caso con su mujer, que le da carta de divorcio o repudia a su mujer, a no ser por un caso de fornicación, cuando éste se casa con otra mujer, está adulterando. Y la mujer está adulterando con la que se casa y también la repudiada adultera. Entonces la conclusión, antes de ver la salvedad, es que Jesús enseña que el divorcio por cualquier razón, que no sea fornicación, al desunirse este hogar o al finalizar este matrimonio, por no una causa legítima, se está
induciendo a que las dos partes caigan en adulterio. ¿Sí? Ahora, Jesús aquí dice algo que es lo que nosotros llamamos la primera excepción o la primera salvedad. Salvo por causa de fornicación. Ahora Mateo, ahí anteriormente en el capítulo 5, verso 32, él ya había hablado de este asunto. Mateo 5, verso 32, nos dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 31. Dice, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que dijo Moisés. Pero yo os digo, ahora viene el mandamiento de Jesús para nosotros como cristianos, que el que repudia a su mujer o le da carta de divorcio, a no ser por causa de fornicación. Otra vez viene la sección, ¿sí ve? En Mateo 19 se nos dice que salvo por causa de fornicación, y aquí se nos dice a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Jesús nos muestra tanto en Mateo 19 como en Mateo 5, que es el llamado Sermón del Monte, que la interpretación correcta de Moisés en cuanto al repudio y la carta de divorcio era en los casos de fornicación. Y eso es bien importante porque es el contexto cultural y teológico de la época. En ese contexto había una discusión. Vamos a ir al pasaje que está citando Jesús, que está en Deuteronomio 24, para ver la discusión que existía entre los judíos. Porque los judíos también querían poner de alguna manera a Jesús en una discusión teológica para que él tomara una posición. Entonces dice Deuteronomio 24:1. Vamos a ver lo que decía Moisés que Jesús está explicando. Deuteronomio 24, verso 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, este pasaje es el pasaje de la ley que cita Jesús. En este pasaje se nos dice que Moisés enseña que si un hombre o una mujer encontraban algo indecente en su pareja, podrían darle carta de divorcio. Entonces, ¿cuál era la discusión en los tiempos de Jesús? Como yo les decía, habían dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Dos maestros rabínicos que interpretaban el pasaje de Moisés de manera diferente. Hillel, él enseñaba con sus discípulos una posición muy liberal. Entonces decía Hillel que si usted, por ejemplo, encontraba que su esposa no le cocinaba bien, que su esposa no le sabía tender la cama como a usted le parecía, que su esposa no le cuidaba la ropa como a usted como le gustaba, entonces al usted hallar eso indecente en ella, podía darle carta de divorcio. Hillel era un rabino de una posición muy liberal. Ahora, existía por otro lado Shammai, que él interpretaba lo siguiente. Shammai fue el abuelo de aquel rabino muy conocido en la época de Pablo, que era Gamaliel. Él fue el abuelo de este maestro. Y Shammai enseñaba lo siguiente, que solo en caso de fornicación se podía disolver el matrimonio. Entonces estaban esas discusiones y esas dos posiciones teológicas. Ahora, ¿por qué viene la discusión? Esa palabra que usted lee aquí en Deuteronomio 24:1, indecente, es una palabra atípica en el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Era una palabra que no se encuentra en otros versículos. Entonces, muchos intérpretes, aún los judíos, llegan a la discusión, pero bueno, ¿qué significa esa palabra indecente? ¿Será que indecente significa que no sabe cocinar? ¿O que es irrespetuosa? ¿O que es un problema sexual? ¿Cuál es la interpretación? Entonces, Shammai decía que para poder interpretar ese pasaje correctamente, debíamos ver la suma del Antiguo Testamento. Shammai era como que un hombre muy inteligente en cuanto a la interpretación bíblica. Entonces él apelaba a los pasajes de Jeremías cuando Dios le dice a Israel que él le daba carta de divorcio
por causa de que Israel había fornicado. Entonces Shammai dice, de la misma manera que Dios rompe su pacto con Israel por causa de la fornicación, podemos entender que la única causa de disolución para el matrimonio, según lo que Moisés enseñaba ahí cuando decía indecente, era cuando había fornicación. Ahora, por la interpretación de Jesús entendemos que Jesús aclara en su enseñanza que lo más correcto, o la interpretación correcta era la de Shammai. ¿Cuál era la interpretación correcta? Que la única excepción para que un judío o una mujer pudiera darle carta de divorcio a su pareja era que hubiera fornicación, era que hubiera inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces ya comenzamos a ver la salvedad. Y la salvedad toma un asunto muy serio. Porque cuando usted comienza a mirar la Biblia habla de una variedad de pecados que para Dios son igualmente pecados y que son fruto de la caída y que Dios condena. Pero hay pecados que en un sentido son más graves que los otros en cuanto a sus consecuencias, ¿sí? La Biblia dice que mentir es pecado, pero la Biblia también enseña que matar es pecado. En cuanto a las consecuencias de mentir y matar, la gravedad de un asesinato es mucho mayor a la gravedad de una mentira, ¿cierto? Lo mismo vamos a encontrarnos que una cosa es que usted codicie la mujer del prójimo, eso es pecado, la Biblia lo condena, pero no tiene las mismas consecuencias de que usted fornique con la mujer del prójimo. ¿Cierto que eso es lógico? Nosotros no podemos decir que todos los pecados son iguales en un sentido. Sí, todos los pecados son transgresión de la ley y todos son en un sentido iguales. Pero en consecuencias, la misma ley enseñaba que habían pecados que se debían tratar con pena de muerte. Por ejemplo, la fornicación y el adulterio son incluidos en eso. ¿Por qué? Porque la fornicación es el atentado más serio y más grave que se puede cometer en el ambiente del vínculo matrimonial. ¿Sí? La fornicación atenta contra la dignidad de nuestro cónyuge. La fornicación rompe la fidelidad matrimonial que se prometió. La fornicación hace que mi cuerpo, que era exclusivo para mi esposa, sea usado ilegítimamente con otras personas. La Biblia en el Antiguo Testamento enseñaba que el adúltero como la adúltera, ambos deberían morir apedreados. Eso muestra que el asunto era muy serio. Si nosotros nos damos cuenta, una de las mayores epidemias que vive la generación actual es la inmoralidad sexual. Y cómo los valores cristianos hoy en día se han perdido, son criticados y hasta son atacados por nuestra generación. Pero cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Yo me podría ponerle a preguntar a cada uno de ustedes, y no solo a cada uno de ustedes, si usted pudiera ir y hablar con cualquier persona del mundo, con un sentido razonable, una persona normal, equilibrada, y usted le preguntara, bueno, usted que es un hombre, ¿a usted le gustaría que su mujer le fuera infiel? ¿O usted que es mujer, a usted le gustaría que su esposo se metiera con otras mujeres? A nadie le gustaría, ¿cierto? Porque definitivamente cuando Dios dice algo es porque es bueno y porque es lo mejor para el hombre. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús en Mateo 19? Por causa de la dureza del hombre. Nosotros quisiéramos, digo yo a veces, estar ya en el cielo, ¿cierto? Nosotros ya quisiéramos no tener pecados, nosotros quisiéramos pastorear ángeles y no hombres, pero no es la realidad. En la realidad y en la práctica nosotros nos vamos a encontrar la dureza y la maldad del corazón de muchas maneras. Y nosotros vamos a darnos cuenta que el divorcio con esta salvedad es una gracia de Dios y una sabiduría de Dios en cuanto a la condición del hombre después de la caída. Ahora, hay algunos, y es bueno que usted sepa esto porque usted tal vez viene de una escuela, a veces hay algunos pastores o algunos cristianos que enseñan que la palabra aquí, fornicación, es usada por Jesús de una manera particular y fornicación no quiere decir adulterio. ¿Qué quiere decir? La posición de estos hermanos enseña lo siguiente,
que lo que Jesús estaba diciendo, porque eso también lo enseñaba la ley, era que si usted se casaba con una mujer y usted se enteraba que esa mujer no era virgen, o sea que ella ya había fornicado en su juventud antes de casarse, si usted se enteraba que ella no era virgen, usted podía darle carta de divorcio cuando ella llegaba al matrimonio porque lo había engañado diciendo que era virgen. Ahora, esa interpretación de que la palabra fornicación no es adulterio, no quiere decir una relación fuera del matrimonio, sino una relación sexual antes del matrimonio, no es una interpretación correcta, porque cuando usted lee Levítico en muchos pasajes, la palabra fornicación en la Biblia incluye una gama de pecados sexuales amplia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, bueno, podemos leerlo así sea rápido. Creo que está en Levítico 19. No lo había apartado, pero sería bueno para la claridad de este asunto. No, Levítico 18. Levítico 18. Si usted se da cuenta, es un capítulo que nos habla de los actos de inmoralidad sexual. La palabra fornicación no solo es el acto sexual físico entre un hombre y una mujer, eso es muy importante. La palabra porneia en el griego, como la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento, es una palabra que incluye todo acto de inmoralidad sexual. ¿Qué quiere decir? Incluye acto de inmoralidad sexual hombre con mujer, como vamos a leer ahí en ese capítulo, incluye acto de inmoralidad sexual hombre con algún pariente cercano. Eso podría incluir su mamá, su papá, sus hermanas, sus hijos, sus tíos, sus sobrinos. Eso es fornicación también. Fornicación más adelante, por ejemplo, en el versículo 20, es fornicación con la mujer del prójimo, una mujer casada, o sea, adulterio. Pero también va en la palabra fornicación. Fornicación también puede ser, verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Fornicación también incluía relación sexual con animales, ¿sí? Bueno, y otro tipo de perversiones, que eran las prácticas de las naciones. Entonces, la palabra fornicación incluye una gama de pecados. Y eso es bien importante, porque cuando decimos que Jesús da una salvedad, la salvedad no solo quiere decir adulterio. No, es que yo encontré a mi esposo que se metió con la esposa de fulano, o a mi esposa que se metió con fulano, eso es adulterio. Pero la salvedad incluye fornicación, o sea, incluye más pecados. Entonces, por ejemplo, yo sé que esto suena escandaloso, pero es para que ustedes entiendan la palabra fornicación. Y bueno, porque a veces también hemos encontrado casos así. La mujer que encuentra que su esposo le está siendo infiel con otro hombre. Eso sigue siendo fornicación. O peor aún, la esposa que encuentra a un hombre teniendo relaciones con animales. Yo sé que eso es escandaloso, pero la maldad y la dureza del corazón da para eso y muchas cosas más. Entonces, en estos casos donde la palabra fornicación se encuentra, o por ejemplo en los casos de con un pariente cercano, la esposa se enteró que el hombre estaba abusando de su hija, ¿sí? O de su hijastra. Eso es lo que incluye fornicación en el contexto de Levítico 18. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando Jesús dice fornicación, no es que se enteró que la mujer no era virgen y se casó y se descubrió eso en el matrimonio. No, él tiene una idea mucho más amplia, lo que la ley llama fornicación. Entonces, esa es la primera sección. La salvedad de Jesús es una salvedad hasta sabia, ¿no? Usted pudiera darse cuenta, imagínese una persona, un cristiano. Él es cristiano, hasta su pareja puede ser cristiana o no ser cristiano. Y se entera que ella o él cayó en fornicación. De cualquier tipo de los anteriores. Ese tipo de pecado es tan grave, tan serio, tan destructivo. Daña el corazón, daña los vínculos, daña la confianza. Y en los casos, porque también hay que entender esto, excepción no quiere decir que sea la norma. Porque de pronto usted encuentra que su esposo le fue infiel y al confrontarlo su esposo se arrepiente, pide perdón
Y tal vez usted por amor al Señor, por amor al hombre y por amor a sus hijos, por su estabilidad familiar, usted decide perdonarlo. Usted está escogiendo un camino muy sabio también. O sea, no obligatoriamente el pecado sexual destruye el matrimonio. Puede haber arrepentimiento y puede haber restauración. Es más, nosotros como pastores deberíamos apelar siempre a procurar la restauración cuando hay pecado. Ahora, por causa de la dureza del corazón, muchas veces nos encontramos que el hombre que le fue infiel a la mujer no quiere abandonar la amante. Que el hombre que le fue infiel a la mujer quiere seguir en pecado. En ese tipo de casos donde no hay un arrepentimiento, donde no hay un abandono del pecado, donde la persona no quiere mudar y quiere seguir en una condición que atenta directamente contra el matrimonio, Jesús le da la opción a la persona que ha sido víctima, en este caso de infidelidad por causa de fornicación, de poder tomar el camino del divorcio. ¿Sí? Ahora, esto no lo está diciendo el profesor Pablo. Yo quiero que usted tenga en mente esto. Estamos leyendo lo que enseñó Jesús acerca del divorcio. Y yo tengo que decirle que en muchos casos, lidiando con consejería, lidiando con problemas familiares, a veces yo he tenido que aconsejarle a algunos hermanos, divórciese. No es la voluntad de Dios que usted siga sufriendo infidelidad sin arrepentimiento por parte de esta mujer, que ella descaradamente le muestre a su amante y usted tenga que soportar eso como cristiano. Ella va a ser responsable delante de Dios por su pecado. Y ahora Dios a usted le da la salvedad de poder tomar la decisión de divorciarse de ella o de divorciarse de él. ¿Sí? Por cualquier otro caso, según lo que está diciendo Jesús acá, un divorcio, no, es que ella no me cocinaba bien, ella era muy mal geniada, él era no sé qué, no, hay otras cosas que no consideramos en este caso la excepción que Jesús está dando. Cualquier asunto, en lo que decíamos ahora, porneia o fornicación, es la salvedad que Jesús da en cuanto a la primera instancia. Ahora, debemos saber que eso es una consecuencia, pues claro, del pecado. Ahora, vamos a ir a lo que llamaremos la segunda excepción. Vamos a ir a 1 Corintios 7, que nos va a mantener en la misma línea de pensamiento y nos va a ampliar otro asunto que Pablo el apóstol trata. 1 Corintios 7, Pablo está tratando ciertos asuntos de familia, preguntas que él se encuentra con la familia, y él comienza, a tratar el asunto del matrimonio ahí en el verso 10. Dice ahí en el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido. Entonces Pablo se vuelve a poner en la posición de volver a la enseñanza de Jesús. A los que están unidos en matrimonio, ni siquiera esto lo establece Pablo, esto ya era algo que Jesús ya había enseñado ahí en los evangelios, y es que la mujer no se separe del marido. Entonces la primera enseñanza inicial de Pablo es así, igual que Jesús. Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere la separación, pero ahora Pablo va a tratar también algunos problemas que él conoce, algunos problemas que se encuentran a veces en la iglesia, y dice lo siguiente, ahí en el verso 11. Y si se separa. Ahora, esta frase separar no es divorcio. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje nos va a entender que no es un divorcio. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces la segunda idea que Pablo trae, igualmente como veníamos diciendo en el caso de Jesús, por la dureza del corazón, Pablo da un consejo. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Que es un consejo inspirado por el Espíritu Santo. Que si hay un caso de una familia cristiana donde la situación se está poniendo muy difícil, porque lastimosamente, como decíamos, ojalá quisiéramos pastorear ángeles, pero no siempre todos los cristianos son ángeles.
En su mayoría ninguno es ángel, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces comienzan a ver las preguntas. Bueno, profesor Pablo, yo conozco una mujer cristiana casada con un hombre cristiano y el hombre golpea a la mujer. O conozco una familia cristiana donde ella es cristiana y él no es cristiano y llega borracho todos los fines de semana y sabe que se está drogando. O sea, casos así difíciles. O bueno, ni siquiera casos difíciles. Por ejemplo, yo conocí casos y hemos tratado casos donde se muere un hijo a la familia. Y era el único hijo. Y la mujer entra en una depresión que no quiere saber nada más de su esposo. Y son cristianos. Pero ese tipo de pruebas pueden causar ese tipo de reacciones. Ahora recuerden, estamos en un mundo caído con personas caídas, aunque seamos cristianos. Entonces Pablo dice, en esa gama de variedades que pueden suceder, Pablo dice, no se divorcien. ¿Qué pueden hacer? Dice ahí, sepárese. ¿Sí? Sepárese no quiere decir divorcio, porque no le da la oportunidad de volverse a casar. Quédese sin casar. O busque reconciliarse con su marido. Entonces, a veces en los casos de dificultades familiares, la separación temporal entre cristianos puede ser una opción antes que el divorcio. ¿Sí? Por ejemplo, yo he tenido casos así, ¿verdad? Que jóvenes cristianos que se casaron muy maduros, él muy inmaduro, ella muy inmadura, ella muy orgullosa, él muy apegado a su familia, y su matrimonio es una guerra terrible, y vienen acá y uno trata de todas las maneras de que puedan seguir juntos, tranquilos, y no se da. Entonces Pablo le dice en esos casos, bueno, desen un tiempo, sepárense por un tiempo. No sé, eso sí no quiere decir divorcio, ni quiere decir vaya métase con otras mujeres o vaya métase con otros hombres, sino quédese solo y espera a ver si con el tiempo usted puede reconciliarse con su marido o con su mujer. Esa es la opción de Pablo. A veces, por ejemplo, digamos, casos de mujeres maltratadas, que es muy común también en nuestra sociedad. Mi hermano, usted no tiene que estar por la causa del Señor aguantando golpes de un hombre. Si quiere un consejo, aunque sea cristiano, demándelo, sepárese de él y de pronto este proceso haga que el hombre se arrepiente y cambie su situación. ¿Sí? Pero no alcanza a ser la salvedad para un divorcio. Que eso es bueno dejarlo claro. ¿Sí? Ahora, mire lo que nos va a decir ahora Pablo, que llegaríamos a lo que llamaríamos la segunda excepción. ¿Sí? La segunda excepción. Dice ahí en el verso 15, saltar al verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Mire lo que está diciendo Pablo ahora en la segunda sección que llamaremos. En este caso no es el cristiano nunca debería tomar este camino, salvo por fornicación. ¿Qué podría hacer máximo el cristiano? Una separación temporal o quedarse solo. Pero aquí Pablo nos está dando otro caso diferente. El incrédulo. El incrédulo toma la decisión de divorciarse del cristiano. Ahora, en nuestra época es un poco difícil entender esta situación porque nosotros vivimos una cultura de por sí ya cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros es muy normal ser católicos, ser cristianos, pero a la cultura que Pablo le enseña, por ejemplo, la cultura judía, cuando los primeros judíos se convirtieron a cristianos, los judíos tomaron una posición muy agresiva contra los cristianos. Los expulsaron de las sinagogas, los descastaron de sus familias y en muchos casos incitaron a los hombres a repudiar a sus mujeres como apóstatas y acabar con sus matrimonios. Entonces era común en las primeras iglesias y comunidades cristianas encontrarse muchas mujeres que se les había dado carta de divorcio por ser cristianas. ¿Sí? Entonces Pablo, conociendo esa situación, él enseña lo siguiente:
Si el divorcio es por causa de que el incrédulo se separa por causa de la fe del cristiano, el cristiano no está en la obligación de estar en un tipo de servidumbre en semejante caso, sino Pablo dice, sino que a paz nos llamó Dios. En esa época, pues claro que tenía un contexto cultural, religioso muy predominante, muy fuerte, pero en nuestra época puede ser parecido en algunos sentidos y el principio sigue siendo aplicable. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, nosotros hemos tratado casos así. Él es un cristiano, él se volvió cristiano estando casado y aunque él se volvió cristiano, su esposa nunca quiso aceptar el evangelio. Y su esposa tiene una actitud de repudio y en contra del evangelio constante. A tal punto que la esposa le dice al hermano, o usted decide seguir con su cristianismo o usted decide seguir con su matrimonio. Escoja o Jesús o yo. Si usted prefiere seguir con su iglesia, con sus hermanos, con sus reuniones, entonces, por favor, me firma el divorcio. Eso suena chistoso, pero nosotros hemos conocido varios casos así. Personas, hermanos, que su pareja incrédula no consiste en vivir con ellos por causa de su fe. ¿En qué caso? En este caso, según lo que Pablo nos dice, ¿qué se le puede aconsejar a esa persona? Según lo que Pablo está enseñando, dice, mi hermano, si esa persona no consiste en vivir con usted, persiste en el divorcio, y aunque usted no quiere llevar, es un asunto que la iniciativa lo tomó el incrédulo, deje que él decida conforme a su corazón. No es usted responsable por el pecado del divorcio en semejante caso. Y es que es terrible, nosotros tenemos ahora una legislación donde se conoce lo que es el divorcio express. O sea, usted hoy en día se divorcia más fácil divorciarse que vender una casa hoy en día. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos casos, yo tuve que acompañar el caso de una hermana en la iglesia, donde el hombre se obstinó en el divorcio, ella le lloró, ella le suplicó, ella fue ante el juez y le lloró al juez que no lo permitiera, pero ya como el juez tiene la opción del divorcio por cualquier cosa, entonces pues nuestra sociedad lo permite, entonces por encima de la voluntad de la mujer, el divorcio se dio. A veces, después nos dimos cuenta que de pronto el hombre hasta había pasado dinero para los jueces que trataron el problema, un hombre con dinero. Entonces en un caso semejante es donde encontramos la segunda salvedad o excepción, cuando el incrédulo toma la decisión de divorciarse del creyente. El creyente no tuvo parte, el creyente es inocente, el creyente no apoyó la situación, pero el incrédulo se obstinó a tomar semejante camino. ¿Sí? Entonces en la Biblia, mis queridos estudiantes, encontramos estas dos salvedades. La de Jesús en cuanto a fornicación y la de Pablo en cuanto al cristiano que es inocente, pero el incrédulo lleva a cabo lo que nosotros llamaríamos un divorcio. ¿Sí? Ahora, esta posición, pues como decíamos, es muy discutida en el ambiente cristiano. Hay iglesias cristianas o pastores, algunos muy conocidos hombres de Dios, por ejemplo John Piper, que podemos decir que es uno de los grandes teólogos de nuestra generación. John Piper, él cree, como algunos círculos cristianos creen, que el divorcio en ningún caso es permitido para un cristiano. ¿Sí? Yo sé que esa es una posición, como he dicho en algunos casos, idealista. Yo como predicador, pastor y maestro de la palabra no quisiera que nadie se divorcie, menos en los miembros de mi iglesia, menos en el lugar donde nosotros servimos al Señor. Pero cuando uno conoce la dureza del corazón, cuando uno conoce los pecados y la maldad de nuestros días, usted se va a encontrar que la excepción de Jesús en algunos casos es una gran sabiduría, y lo mismo la enseñanza de Pablo. Por ejemplo, yo tuve el caso también triste de un pariente cercano, que a él le sucedió lo siguiente. Él, sin tener a Cristo, él se casa con una mujer. Y una mujer impía.
y la mujer impía le fue infiel, se fue con otro hombre, y entonces este pariente pues se divorcia de ella, y en la crisis de su divorcio se convierte a Cristo. Pero él entró en una línea muy legalista de iglesias que existe en nuestro país. Y esta línea es tan legalista que el pastor, sabiendo que el divorcio había sido antes de Cristo, por causa de que ya había sido una persona casada y divorciada, le prohibió volverse a casar. Ahora mire el asunto. Este familiar era un tío mío, un tío muy querido, un hombre que cuando conoció al Señor se enamoró del Señor, pero era muy joven. Y él quería rehacer su vida, y él quería volverse a casar. Ahora en esta iglesia, como eran tan legalistas, nunca le permitieron volverse a casar. Y eso que había sido un pecado antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasó con él? Como él tenía tanta necesidad de tener una esposa y que la iglesia no lo permitió, él en un tiempo de tentación, él cayó en fornicación con una mujer y se fue a vivir con esa mujer. Entonces mire lo que puede causar un mal consejo, lo que puede causar una mala enseñanza, ¿no? Ahora, cuando decimos, por ejemplo, que una persona llega, yo he tenido casos no solo de hermanos que sirven hoy en día, y ellos me cuentan su pasado antes de Cristo, estamos hablando de hermanos que tuvieron 3 divorcios. ¿Sí? Cuando uno va a predicar, por ejemplo, por la parte de la costa Caribe, la Guajira, esos hombres allá tienen una cultura bien difícil. Usted se encuentra con un hombre que ha tenido 5 mujeres y tiene 15 hijos. Y se convierte a Cristo. Y le preguntan, hermano, ¿y yo ahora qué hago? Entonces lo que nosotros debemos saber es que todo el pasado, en cuanto a estos asuntos familiares, antes de Cristo, nosotros consideramos esos pecados de ignorancia. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos los principios, debemos aplicarlos desde que la persona llega a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso que les mencionaba a mi familiar, él sí tuvo un divorcio y era un divorcio hasta legítimo. Ahora, digamos que el divorcio no hubiera sido legítimo. Se divorciaron porque pelearon un día, ella se fue para donde la mamá y él no la volvió a ver. En ese caso, como era un divorcio antes de Cristo, nosotros podemos pensar que esa persona cuando llegue a Cristo puede rehacer su vida en Cristo de una manera tranquila. ¿Sí? Porque hablamos de una nueva vida en Cristo y que el Señor puede restaurar todas las cosas. Ahora, mire lo que responden los discípulos de Jesús ahí en Mateo 19, verso 10. Cuando Jesús les enseña que salvo en el caso de fornicación se puede haber divorcio. Porque en últimas la sociedad siempre va a querer una posición más ligera. Entonces la posición de Hillel era una posición que la mayoría de judíos habían aceptado. Entonces existía el divorcio común entre los judíos, como estaba sucediendo en el caso de Herodes y otros que estaban en pecado. Entonces mire cómo responden ahí los discípulos en Mateo 19, verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces es la conclusión a la que llegan los discípulos. Si el matrimonio es para toda la vida, y solo en la cuestión de fornicación se puede dar divorcio, entonces no conviene casarse. Y eso es importante nosotros entenderlo. A veces para los hombres el matrimonio es un asunto muy ligero. Hoy en día el matrimonio se volvió algo desechable, ¿sí? Y en las escrituras el asunto era algo sagrado, era algo solemne, era algo para toda la vida, era algo en lo que Dios esperaba que los discípulos pudieran mantener su fidelidad y su integridad. Ese fue el principio que gobernó a la iglesia. Solo en los casos que Jesús menciona, el caso de fornicación, sería una salvedad legítima para un divorcio. En casos de problemas difíciles para un matrimonio cristiano, la salvedad sería separación temporal, buscando una restauración. Y si no llega a una restauración, lo mejor para la persona sería quedarse solo. Y bueno, la salvedad segunda sería en el caso que el incrédulo decida divorciarse. Ahí el creyente es inocente y puede tomar ese camino. Entonces, eso es lo que en general la Biblia enseña acerca del divorcio. Cuando el divorcio es legítimo, ¿qué quiere decir? Cuando hay fornicación y la persona víctima toma la decisión de separarse, o cuando el incrédulo se divorcia del creyente,
cuando el divorcio es legítimo, puede haber un nuevo matrimonio, porque eso era lo que enseñaba Deuteronomio. Si quieren, leámoslo para terminar ahí. En Deuteronomio estábamos en el capítulo, creo que 9, es el pasaje que leímos ahorita, entonces vamos a leer el verso siguiente. Porque generalmente la discusión de los cristianos es a veces sobre el nuevo matrimonio, pero la discusión entre los judíos era el divorcio, no el nuevo matrimonio, porque el Antiguo Testamento de alguna manera era muy claro para mostrarnos que el nuevo matrimonio era permitido donde el divorcio fuera lícito. Entonces vamos a leer la cita de Deuteronomio 24 para ver el asunto del nuevo matrimonio, que es el asunto que a veces está en discusión. Dice, cuando alguno tomare mujer y se hallare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entonces dice, le escribirá carta de divorcio, ¿sí? Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora mire lo que enseñaba la ley después del divorcio. Pensemos que es un divorcio legítimo, ¿no? Según las causales que estamos hablando ahora. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea que lo que estaba en discusión era si la raíz del divorcio era legítima o no era legítima. Porque una vez se ve que el divorcio es legítimo, la persona despedida, como la persona que la despidió, podrían rehacer en un nuevo matrimonio. Y dice ahí, pero si la aborreciere podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, si el segundo hombre le diera carta de divorcio y le escribiera carta de divorcio y la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que enseña ahí el asunto? Ella se divorció con un hombre, se fue y se casó con otro. Puede ser que se divorció, en el segundo matrimonio se divorcie o muera este hombre. Ya ella no puede volver al primer matrimonio, porque sería envilecer lo que es el matrimonio. Entonces, ahí pues el asunto es que sí se permitía el matrimonio después de que hubiera un divorcio legítimo. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Si usted quiere de pronto profundizar, yo le recomendaría un folleto del hermano Gino y a Francesco que se encuentra en Tesoros Cristianos, que se llama Asuntos de Matrimonio y Divorcio. Ahí el hermano entra un poco profundizando en algunos pasajes, algunos textos que yo mencioné, y yo pienso que el folleto es bien claro en cuanto a este tema.